Hola Flor, qué gusto que podamos conversar. ¿Cómo estás, Juan Martín? Encantada de estar acá compartiendo mi voz en este espacio. La verdad que me pareció súper interesante que tengamos la oportunidad de conversar sobre este fenómeno que está ocurriendo alrededor de la educación, la formación, el desarrollo de habilidades, esta gran apertura que ha habido en este último tiempo de la posibilidad de cursar en universidades que están prácticamente inaccesibles para el común de la gente. Y me pareció valioso que puedas aportar tu mirada desde tu experiencia y tu formación sobre este fenómeno y sobre la pregunta que me hacía era, ¿es posible aprender en este contexto? ¿Estamos en condiciones con lo que nos está pasando de realmente aprender, de tomar un curso, de decir aprendo sobre manejar Excel o aprendo sobre ventas o me formo en una capacidad o en una habilidad que no tenía? Así que interesadísimo en escucharte y ver cómo lo ves vos. Bueno, muy buena la reflexión y todas las preguntas y las posibilidades de charla que tenemos al respecto de la educación en tiempos de emergencia, en tiempos de una pandemia global, y el aprendizaje formal e informal, ¿no? Aprendizaje formal dentro de las instituciones, la mayoría de todas ellas con una modalidad presencial muy arraigada en todo el mundo. Y luego el aprendizaje informal que se sucede en el ámbito hogareño, ¿no? Por medio del mediador que está haciendo Internet, ¿no? Esta gran tecnología que nos está manteniendo conectados en esta red global, en esta intranet, intraprovincial y hasta familiar, ¿no? Estamos comunicándonos prácticamente por medio de videollamadas, por medio de mensajes de texto, de audio, ¿no? Utilizando todas las tecnologías en un periodo de cuarentena mundial, ¿no? O sea, es una situación inédita, Hmm. pero al mismo tiempo es una situación de emergencia, es una situación en la que la mayor parte de la población se encuentra en riesgo, se encuentra en estado de incertidumbre, no solo de lo que va a acontecer a futuro o de cuándo vamos a poder retomar nuestras vidas normales, sino que hay incertidumbre con respecto al miedo al contagio, ¿no? Otras cuestiones que nos afectan más en los planos psicológicos, subjetivos, ¿no? De cada uno de nuestra identidad. Entonces, cuando hablamos de aprendizaje, ya sea a nivel formal o informal, la respuesta es, el aprendizaje está presente siempre, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a acostar. Siempre el aprendizaje está presente en nuestra vida. El problema es contextualizar. En este momento, ¿cuáles son las posibilidades que cada uno de nosotros tiene para realmente aprender? ¿Y qué tipo de aprendizaje podemos hacer en una situación como la que estamos? Yo trabajo en la Universidad de la Cuenca del Plata, en el área de educación digital, hace muchos años, y si bien nuestros estudiantes en el área de la universidad trabajan con la modalidad de educación digital o de educación virtual, trabajan en línea, utilizando las tecnologías, igualmente los profesores, aún así, con estudiantes que están acostumbrados a aprender de manera formal, a cursar carreras con la tecnología, por medio de la tecnología, aún así les hicimos una encuesta para medir el humor social de nuestros estudiantes, y nos respondieron 300 estudiantes en menos de 24 horas. Fíjense la necesidad de nuestros estudiantes que manejan la tecnología, que están acostumbrados de hacer catarsis de alguna manera, ¿no? Y las grandes conclusiones fueron que en este momento están con muy poco tiempo, ¿sí? El tiempo es lo que les falta, a pesar de estar todos en sus casas. Claro. ¿Y qué más les falta? Concentración. No logran tener la concentración necesaria para encarar un aprendizaje formal como lo venían haciendo con anterioridad. Estos son los estudiantes acostumbrados a estudiar por medio de las tecnologías. Imagínense los estudiantes de la modalidad presencial en medio de un contexto formal de educación primaria, secundaria o universitaria, que a esta situación de estar todos en un hogar, con pocos dispositivos, con conectividad buena, mala, que viene y que va,
con un montón de tareas a redistribuir entre los que viven en el hogar, y al mismo tiempo agregarle a la falta de tiempo y a la falta de concentración, agregarle un nuevo manejo de la tecnología que con anterioridad no se tenía, o si se tenía, no con los objetivos que la educación formal está requiriendo ahora. Entonces, estos estudiantes, que son la mayoría de la modalidad presencial y de todas las edades, porque inclusive mis hijitos que están en primaria, están teniendo sus clases en línea por videollamadas o teniendo que manejar otro tipo de herramientas para construir sus aprendizajes. Entonces, imagínense agregar este condimento de sí o sí tenés que aprender a manejar la tecnología, las cuestiones técnicas, porque seguimos avanzando por este canal. Entonces, ¿cómo será el aprendizaje? Bueno, hay dos cosas claves. La primera es separar. Una cosa es la educación digital, la educación a distancia, la educación virtual, ¿sí?, que tiene años y años de teorías, de investigaciones, de modelos, de aplicaciones y de personas, de lineamientos teóricos, de teorías de aprendizaje específicas, una construcción teórico-académica de años, con muy buenos resultados si se la implementa bien, y otra cosa es una intervención pedagógica de emergencia que utiliza la tecnología y las herramientas tecnológicas e Internet para seguir avanzando. Porque claro, el resultado final, al final del día, de estos niños, de estos universitarios, incluso de los docentes que enseñan, puede no ser 100% satisfactoria. Y ya se empiezan a escuchar voces que dicen, la educación digital o virtual no sirve, mirá, esto no se entiende nada, no se escucha. Es muy importante aclarar a todos de que en realidad se están implementando herramientas que utiliza la educación digital o la educación virtual en estos momentos, pero esto no es educación virtual o educación digital. Esto es una intervención pedagógica de emergencia que está utilizando las herramientas con las que contamos, que es Internet y la tecnología, para continuar un proceso educativo formal. Es lo que tenemos, pero hay que marcar la diferencia. Entonces, en este momento, lograr los aprendizajes no puede pensarse que se dará de una manera normal. Bueno, seguimos todos, a la 1, a las 2, entreguen la tarea, suban a tal hora el PDF con la respuesta, impriman. Esas pretensiones de las instituciones, que en su rol tal vez esté bien, no están caminando en paralelo con la realidad de los hogares, en donde a veces hay 2 o 3 niños que necesitan utilizar un dispositivo para conectarse clases en línea, cuando solo hay 2 o un dispositivo disponible y estos niños en simultáneo tienen las clases, incluso en hogares de clases medias y clases medias altas. Entonces, la flexibilidad, los objetivos que se esperan en el momento de pensar en un aprendizaje en esta situación, deben acompañar esta situación de emergencia, porque somos todos sujetos que estamos vivenciando por primera vez algo tan impactante, tan agobiante, tan desconcertante como esta pandemia. Entonces, hagamos una pandemia resiliente, y la educación en este momento tiene que pensarse como resiliente, como sustentable a las vivencias familiares. Y cuando los gobiernos deciden trasladar todos los sistemas educativos a nivel mediados por la tecnología, a nivel de tecnología, y avanzar, me parece fantástico, pero no nos olvidemos que hay una brecha digital entre aquella población que sí dispone de conexión a Internet y de dispositivos tecnológicos para utilizarla, y aquella población que no dispone de conexión a Internet, no dispone de dispositivos y que en este momento queda totalmente aislada de los sistemas educativos, ¿sí? Esa brecha de la cual no estamos manejando números todavía. Por lo menos yo
En la actualidad, escuchando al ministro de Educación, leyendo las últimas cuestiones que se pueden leer, no estamos recibiendo, bueno, a ver, en esta medida de salvaguardia, en esta medida de emergencia, seguimos todos conectados. ¿Cuántos estudiantes de nivel primario, secundario e universitario quedaron desconectados por no poseer una conectividad a Internet? Y la segunda pregunta es, además de la situación conflictiva y de solicitar una flexibilidad en esta educación que debe ser resiliente, en este aprendizaje, digamos que no va a ser el aprendizaje normal que veníamos llevando el último año, los currículums, los programas de estudio, los cronogramas académicos pensados para este año no van a ser los mismos, no vamos a llegar. Si estas personas que podemos estar conectadas vamos a tener problemas en alcanzar los aprendizajes que pretendíamos alcanzar, imaginémonos aquellas personas que quedan en la actualidad desconectadas del sistema, y aún así profesores desconectados. Se les solicita a todos los profesores que tengan sus recursos y sus dispositivos y sus conexiones en sus hogares, pero esta no es la realidad de muchos profesores. Entonces, seamos conscientes de que hay estudiantes, de que hay niños, de que hay universitarios y adolescentes sin conexión, y asimismo de que hay profesores sin las herramientas para continuar las clases en línea. Datos necesitamos, porque acá lo que hay que hacer es un plan proyectivo de acción en los escenarios posibles. Y hay que hacerlo rápido. Creo que estamos a día 26 de nuestra cuarentena en Argentina, y realmente lo que necesitamos es construir para los diferentes perfiles, para que las brechas no se sigan ampliando, necesitamos construir planes de acción según en cada escenario se encuentre cada individuo. Y lo que hablábamos ayer un poco, me parece interesante, decíamos que en realidad lo que aprenda cada individuo en esta situación va a depender de pensarnos en el contexto. Primero, ¿en qué contexto me encuentro yo? ¿Sí? Como individuo. Quédate en casa. ¿Cómo es quedarme en mi casa? ¿Cómo es quedarte en tu casa? ¿No? Porque tu casa puede o no puede tener conectividad. Vos podés tener o no tener una casa. No toda la gente vive en una casa, y no todas las casas tienen las mismas características, y las mismas posibilidades, y la misma logística de recursos humanos, y económicos. Entonces, primero, para pensar qué puedo aprender, hay que pensarnos cómo es mi contexto. Porque si hay una madre que realmente se tiene que arremangar, ¿sí? Y decir, bueno, realmente no puedo hacer más nada que transformarme en una asistente pedagógica de mis 3 niños, tengo un celular y tengo 3 niños, 2 tienen clases en línea muchas veces simultáneas, otro necesita de mi ayuda. Esa mamá, mucho más que asistir pedagógicamente, porque los docentes no están, y estos niños tienen que hacer las tareas, supónganse que están en primaria. Entonces esta mamá, ¿cuál será su aprendizaje? Más que cocinar, mantener la casa ordenada y pasar los días tratando de ver cómo organiza el tema de gestionar ese único celular, o si hay una tablet, armar los cronogramas, puede o no tener impresora. Las escuelas dan por sentado que en todas las casas hay una impresora, y no es así. Entonces hay muchas cosas que se dan por supuestas, y yo entiendo que la tecnología está siendo hoy nuestra única posibilidad, ¿no? Pero también me parece que los gestores, los directivos, los que se encuentran en los ministerios a nivel nacional y en las jurisdicciones provinciales, bueno, tendrían que estar en este momento trabajando en equipo arduamente, pensando, ¿no? Cómo vamos a trabajar en planes de contingencia para los distintos perfiles de estudiantes que se encuentran en el sistema formal, cuando salgamos de la cuarentena, pero en este momento, la semana que viene, qué herramientas les damos a aquellos que no están conectados, y cómo continuamos con una agenda flexible, digamos, que nos interpele sobre tu pregunta inicial, ¿se puede aprender y cómo se aprende en estos momentos? ¿No? Y también una mirada hacia los docentes. ¿Tienen los docentes los recursos? El Estado está organizando PACs
con saldos de internet para que los docentes puedan desde sus casas conectarse, les están mandando notebooks para que puedan tener dispositivos para continuar adelante con las aulas, los empresarios están trabajando con el gobierno, repartiendo estos artículos básicos para que la educación de nuestro país salga adelante. En este momento es un momento de ser solidarios cada uno desde su lugar. Entonces la educación a distancia, que es la del siglo pasado, que se basaba en la radio, en la televisión, en los manuales que llegaban por correo, a veces con un cassette, para que los estudiantes que estudiaban a distancia pudieran escuchar lecciones, etcétera, y hacer sus ejercicios y estudiar. Podemos tomar muchas técnicas y estrategias de la educación a distancia antigua, ¿sí?, para trabajar con un grupo de la población que ha quedado desconectado. De hecho, ya se están implementando, pero de modo muy pequeño, algunas experiencias pilotos de televisión, de radio, en algunas comunidades. Y luego pensar para las personas que sí están conectadas, los estudiantes, pensar qué están necesitando para mejorar, qué están necesitando para mejorar su aprendizaje, y los profesores que están necesitando para mejorar la enseñanza. Entonces, ¿qué aprendemos? Va a depender de dónde esté yo como individuo y de qué decida hacer. Sin embargo, esa mamá que va a estar en el campo de batalla sosteniendo el aprendizaje que puedan lograr sus 3 hijos, o sus 2 hijos, o su hijo, uno puede pensar, y bueno, no va a aprender nada esa señora, ¿no? O ese papá que puede estar con sus hijos porque la mamá está en línea trabajando, o es enfermera y está en otro frente de batalla mucho más riesgoso porque es de vida o muerte, ese papá que queda con esos niños y se tiene que dedicar, ¿qué podemos pensar? No va a aprender nada en este tiempo, está. Y sin embargo ahí aparece el aprendizaje informal con toda su fuerza, todo su poder. Tal vez ese papá en el día a día está aprendiendo un montón de cosas. Tal vez ese papá está aprendiendo, enseñándole a sus hijos a comunicarse con su profesora, está aprendiendo sobre los softwares y dispositivos de videollamada que tenemos. Tal vez nunca hizo una videollamada por Zoom o por Skype, digamos. Entonces está aprendiendo esto, está aprendiendo a utilizar su dispositivo, su celular de una nueva manera, Claro. ¿sí?, para el aprendizaje. Está aprendiendo cómo aprenden sus hijos por primera vez, porque los padres no estamos adentro de las aulas. Nunca tenemos la posibilidad, o muy pocas veces, de ver cómo es el aprendizaje formal que realizan nuestros hijos con sus docentes. Entonces tal vez es una oportunidad para que todos aprendamos algo, pero de diferentes maneras, y con diferentes pretensiones. Lo importante es que podamos detectar que sí estamos aprendiendo algo. Ayer hablábamos con vos sobre algo muy interesante, y es que hay muchas generaciones que estamos atravesando esta pandemia global del COVID-19, somos muchas las generaciones que no hemos vivido situaciones de crisis en países occidentales que no han tenido mayores guerras ni mayores hambrunas, como sí existen actualmente en otras partes del mundo, pero muchas de nuestras generaciones acá de Occidente, Latinoamérica, Europa y América, no han vivido situaciones de riesgo y de emergencia, de vida o muerte, en toda su vida. Y se están muriendo los últimos abuelos, los últimos sabios que nos quedan, con algunas experiencias de vida fuertes que tuvieron que ver con la Segunda Guerra Mundial, con los campos de genocidio nazi, ¿sí?, con algunas personas que tuvieron esas experiencias, ya se están muriendo. Entonces nuestras nuevas generaciones, más que otras crisis económicas o algo que nos sale, o la falta de trabajo, cosas de vida o muerte, la mayoría de la población activa, no hemos vivenciado, ¿no? Mucho menos los millennials y las generaciones que vienen debajo. Entonces creo que también en estas experiencias únicas, uno puede sacar aprendizajes que están más vinculados a este tipo de
cuestiones, ¿no? El confinamiento, el no poder salir afuera, el riesgo a morirnos si nos contagiamos y si no hay un respirador que me auxilie, la falta de... Hay poblaciones que están viviendo racionalización de los alimentos, que es algo que todavía acá en Argentina no lo vemos, pero hay otros lugares. Racionalización del agua. Entonces son situaciones que nos ponen en un lugar a muchas personas, a muchos de nosotros, nuevo. Y eso tiene que servir y funcionar como aprendizaje también, ¿no? Las situaciones que nos tocan vivir y la capacidad de adaptación y de comprensión que tenemos sobre ellas. Ahora,